Muy buenas, bienvenido a un nuevo vídeo. En este vídeo te voy a contar la realidad de los ratios 20:1 y sobre todo lo vamos a comprobar estadísticamente, ¿no? Al final los ratios 1:20 son muy llamativos, por lo tanto en el vídeo de hoy vamos a descubrir su realidad, sobre todo cómo se aplicaría y ya no solo eso, si ver si realmente funciona. Y ahora bien, ¿qué son los ratios 1:20 o qué son los ratios en el trading? Al final, en el trading hay una estadística básica, no hace falta hacer derivadas, pero es sobre todo basarse en el ratio riesgo y sobre todo en el ratio de acierto, ¿no? Estas dos variables van a marcar la diferencia en nuestra estrategia. Es muy importante conocerlas, ¿no? El ratio riesgo principalmente viene dado por el hecho de lo que arriesgamos y en este caso lo que vamos a ganar, ¿no? Y por otro lado, a raíz de este viene el win rate, ¿no? Que es el ratio de acierto. Por lo tanto, estas dos variables son de vital importancia. Ahora te voy a enseñar una tabla donde principalmente vas a ver en función del ratio que tú busques en tu estrategia con qué win rate o con qué porcentaje de acierto estarás en break-even o estarás en profit. Esto es determinante para la estrategia y sobre todo para descubrir si los ratios 1:20 son reales y rentables. Y sí, ya estamos por aquí. Lo primero que quiero enseñarte es esta tabla que subimos el otro día a Instagram, que por cierto te invito a que nos sigas. Somos fxtrading.lab y en este caso, en esta tabla puedes ver perfectamente cómo está en este caso el tema del win rate basado en el ratio riesgo beneficio, ¿no? Lo que estamos viendo en esta tabla, lo primero es que si yo tengo una estrategia que está acertando el 20% de las veces y tengo un ratio riesgo beneficio de un 1:1, no es rentable. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una estrategia que acierta, en este caso el 50% de las veces, pero tiene un ratio riesgo de 1:1, quiere decir que yo estaré en break-even, ¿no? A partir de ese punto de break-even, lo que estará por encima ya será profit. ¿Y qué quiere decir eso? Si yo acierto con un ratio 1:1 el 60% de las veces, yo ya estoy en profit. Así sucesivamente, y en este caso pues tenéis en esta tabla explicado con ratios lógicos, ¿no? Ratios de un 1:6 y con un 60% de acierto, ¿no? Fuera de esos márgenes principalmente es más complicado o no es tan recomendable, ¿ok? Por lo tanto, lo último que quiero remarcar es que busquéis un promedio. En este caso nuestra estrategia está basada en entre un 1:3 a 1:5 y acierta un 60% de las veces, ¿no? Esta tabla es determinante sobre todo si quieres hacer la estadística de tu propia estrategia, ¿no? Por lo tanto, ahora también te voy a contar un poquito la realidad de cómo se ejecutaría esos ratios tan grandes y principalmente viene buscando los extremos, ¿no? ¿Cómo sería esto? En este caso, pues si yo tengo este time frame en este punto, imaginaros que esto sería una hora. Para yo encontrar un ratio de 1:20, no te voy a decir que es imposible, pero te voy a contar cuál es la única posibilidad de encontrar un ratio 1:20. Sería en este caso que yo tengo la temporalidad de una hora, que tengo una estructura alcista y en este punto imaginaros que tengo una zona de POI, ¿no? Tengo una zona de POI, por lo tanto vamos a marcarlo de este modo. Yo tengo esta zona de POI, a lo mejor de este fractal. Lo que voy a intentar hacer, ya os digo, es bastante complicado porque suele manipular bastante el precio, es que si yo tengo esta estructura, a lo mejor en 15 minutos, o en 5 minutos, o en 1 minuto, lo que voy a intentar hacer es entrar, pues aquí, pues igual que la confirmación que estamos viendo, es intentar entrar justo en este punto del extremo, basado en esa liquidez interna, con la finalidad de llegar a todo este punto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el precio, principalmente en hacer todo este recorrido, protegiendo con este order block, ¿no? Puede tardar semanas o incluso meses, ¿no? Fíjate la dirección que está buscando esta operativa y la dirección que buscaríamos con ratios de 1:3. Sería encontrar esta operación, que es mucho más fácil de que te lo dé, ¿no? Al final, en este proceso, el mercado va a ir moviéndose de extremo a extremo, entonces nosotros, cada vez que el mercado vaya distribuyendo las órdenes, en este caso, nosotros lo que vamos a intentar entrar es en zonas de oferta. Por lo tanto, nosotros vamos a tener diferentes operaciones en todo este punto que al final puede llegar a ser más rentable. Mientras que un trader que está buscando un 1:20 tiene que esperar a que haga todo este recorrido, nosotros podemos lucrarnos a favor de la tendencia, ¿no? Ahora sí, hoy vamos a usar a nuestro amigo ChatGPT. Para quien no lo conozca, al final es inteligencia artificial. Poco a poco está superando los conocimientos humanos, ya que al final puede recopilar toda la información de la red. Por lo tanto, en vez de ponernos a hacer estadística, vamos a preguntar directamente a ChatGPT que nos digan esos números exactos. En este caso estamos usando ChatGPT 4,
que al final pues es el modelo Pro y está basado en el browser, es decir, en toda la información que hay en internet. Y quiero que te fijes principalmente en lo que le hemos preguntado, ¿no? Vamos a hacer un poquito de zoom y le preguntamos, hablando de estadística del trading, sabiendo que busco operaciones de un ratio 1 a 1 y acierto el 50% de las veces, estoy en break-even. ¿Cuántas operaciones de 1 a 20 tendré que acertar para estar en break-even? Fíjate lo que nos contesta, ¿no? Dice, ok, si cambias tu estrategia en un ratio de 1 a 20 necesitarías acertar un porcentaje menor, obviamente, para estar en break-even, ¿no? En específico tendrías que acertar menos de un 4,76%. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a seguir leyendo. Esto es que por cada operación acertarías 20 veces lo que arriesgaste, ¿ok? Así que incluso si pierdes el 95% de las operaciones, en este caso de cada 100 estaría perdiendo 95, aún así me llevaría al break-even, ¿no? Por lo tanto, obviamente con una operación, en este caso nos dice ChatGPT que de 5 operaciones que tome ganadoras de cada 100, puedo llegar a ser rentable, ¿no? Fíjate que luego lo que le preguntamos, ¿no? Al final es un poquito complicada las preguntas que le hacemos, pero nos va contestando, ¿no? ¿Qué probabilidad de acierto puede tener una estrategia de ratios 1 a 20? En este caso, como dice, pues bueno, puede variar ampliamente este resultado de muchos factores, pero en concreto, nos dice algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Dice, en general las estrategias con altos ratios 1 a 20 tienden a tener bajas tasas de éxito, ¿vale? Esto se debe que para obtener una ganancia de 20 veces el riesgo, el precio necesita moverse significativamente a tu favor, lo cual no es común. ¿Vale? Nuestro amigo ChatGPT ya nos está diciendo un poquito cómo va. Estos movimientos son más raros y pueden requerir que la operación se mantenga abierta durante un periodo de tiempo más largo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tiene que estar la operación más abierta durante más tiempo, la psicología humana ya puede afectar. Y si cierro, y si no cierro, y si la dejo, y si no la dejo. Ok, hasta aquí bien. Vamos a seguir leyendo. No puedo proporcionarte un porcentaje exacto, obviamente, porque no lo hemos hecho un backtesting y principalmente ChatGPT no sabe la estrategia que sería, pero dice, no puedo proporcionarte un porcentaje exacto, ok, pero depende de muchos factores. Pero es posible que una estrategia con ratio 1,20 pueda tener una tasa inferior a un 10%. ¿Ok? Eso ya no lo ha dicho. Es importante recordar que el trading es muy riesgoso, esencial un manejo de riesgo. No debe basar operándose únicamente en posibles recompensas, ¿no? Eso también te lo recomiendo, que no te bases solo en las recompensas, sino vas a tener una estrategia, a partir de esa estrategia hazle backtesting y concluye cuáles son estos números, ¿no? Al final quiero que tengas en cuenta que un ratio de 1 a 20 es muy complicado de conseguir. De cada 100 operaciones es probable que a lo mejor aciertes menos de un 10%. ¿Qué quiere decir? Que voy a perder 90 operaciones hasta yo conseguir esas operaciones ganadoras. Por lo tanto, la psicología humana va a afectar de forma muy importante y esto puede significar que al final no aplique la estrategia. Si hay muchas veces que puedo tener una racha perdedora de 4 operaciones y me puedo venir abajo, imagínate una racha de operaciones a lo mejor de 9 seguidas, ¿no? Al final son puntos psicológicos muy importantes que como trader tenemos que dominar, ¿no? Por lo tanto, sin más allá, ahora quiero ir a la gráfica y quiero enseñarte un poquito cómo aplicamos la estrategia de ratios 1 a 3, que es mucho más eficaz en el sentido que vamos a tener mucha constancia de éxito, que sobre todo nos va a ayudar a la parte psicológica. Una vez aquí quiero enseñarte sobre todo cómo podemos aplicar una estrategia sostenible, ¿no? Una estrategia que principalmente tiene sentido en bajas temporalidades, que sería de scalping, ¿no? Sobre todo quiero hacerte consciente de que es muy importante el hecho de saber ejecutar, ¿no? Y cómo podemos buscar estas operaciones que al final, desde mi punto de vista, acaban siendo mucho más rentables a lo largo del tiempo, ya que podemos gestionar una psicología de forma óptima, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué tenemos en pantalla. En este caso tenemos un fractal alcista determinado ¿por qué? Por ese cambio, ¿no? Ese cambio que principalmente vemos aquí, este quiebre del high, ¿no? A partir de ese quiebre del high, ¿qué encontramos? Encontramos una zona de POI, que esta zona de POI la basamos también en ese descuento, ¿no? Este descuento de Golden Zone que lo podemos poner con ese 61%, ¿no? Todo lo que esté por debajo, ya que es un fractal alcista, va a ser óptimo. Por lo tanto, vamos a esperar a una confirmación, que eso va a ser la forma más óptima de operar, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora, vamos a seguir bajando de temporalidad. Y vamos a esperar ese cambio de fractal, y una vez tengamos ese cambio de fractal, vamos a buscar esa operativa, ¿no? Por lo tanto, fijaros lo que estamos viendo que en pantalla está haciendo, en este caso, un fractal más alto,
de este punto, por lo tanto empezamos a tener ese cambio de estructura. A partir de ese cambio de estructura podemos seguir bajando de temporalidad. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seguir buscando esos puntos óptimos de entrada, ¿no? En este caso, fíjate dónde ha llegado el precio. De nuevo, tenemos toda esta zona de POI. Si queréis podemos bajar incluso un minuto para que veáis que esto también funciona en temporalidades bajas. Y tengo toda esta zona de interés, en este caso en forma de oferta, tras buscar esta trendline que viene siendo liquidez, ¿no? Por lo tanto, a partir de ello, ¿podríamos tomar una decisión? Sí. Ahora, vamos a ver cómo se basa la toma de decisión y vamos a comparar un poco entre los ratios 1 a 20 y en nuestros ratios que acaban siendo más rentables, ¿no? Entonces, ¿dónde está el fractal? El fractal lo tenemos de este punto a este punto. Por lo tanto, si el fractal está de este punto a este punto, ¿qué vamos a tomar? Golden Zone. Golden Zone se encuentra de este punto a este punto. Por lo tanto, ¿qué tenemos que pensar? ¿Está en una zona óptima? Sí. ¿Podemos tomar decisiones? Sí. Ok. Por lo tanto, vamos a comparar un poco cuál sería nuestra operativa con los ratios 1 a 20, ¿no? En este caso nuestra operativa estaría basada en buscar la entrada protegiendo por debajo un pip del punto, en este caso del fractal, y vamos a buscar esa entrada con un pip, en este caso por encima del fractal, ¿no? Al final estáis viendo un 3 a 1 clavado. Por otro lado, ¿cuál sería la otra decisión que estarían tomando los traders en este caso para buscar esos 20 a 1? ¿Qué estarían haciendo? Buscar lo mismo, pero con esta decisión, ¿no? Con esta decisión, incluso fijaros que esto sería un 10 a 1, no llegarían un 20 a 1, ¿no? Un 20 a 1 al final, pues tendría dos opciones, o reducir el stop loss o buscar, en este caso, puntos bastante más altos, ¿no? Al final, fijaros, ya tenemos un ratio 20 a 1. Vamos a ver un poco cómo se desarrolla el precio. En este caso yo os digo que nosotros trabajamos con cierres parciales, principalmente pues en el 50%, que podría ser basado en esta liquidez interna. En los otros ratios, no sé, incluso si no se cerrarán cierres parciales, yo digo que yo no lo utilizo. Y vamos a ver un poco lo que hace el precio y por qué esta estrategia tiende a ser más ganadora a lo largo del tiempo, ¿no? Fijaros, vamos a ir viendo un poquito qué hace el precio. Nosotros en este punto hubiéramos cerrado en break-even, seguiríamos en profit de las dos operativas, obviamente. Y a partir de ello vamos a ver un poquito qué sigue haciendo el precio. Vamos a seguir viendo. En este caso ya habría superado el fractal, por lo tanto esta operación la podríamos dar como tomada, ¿no? Esta operación la podríamos dar como tomada, hubiéramos cerrado justo al superar el fractal y a partir de ese punto nosotros ya estaríamos buscando, en este caso, pues posiciones para siguientes días. Nosotros hoy hemos ganado al mercado, es más, cuando nosotros cerramos, en este caso con TP1 nosotros ponemos break-even y nosotros ya hubiéramos sacado nuestro 3 a 1, ¿ok? Por lo tanto, vamos a seguir analizando en este caso el trade de 1 a 20, ¿no? Que al final pues lo tenemos en toda esa parte de la pantalla y vamos a ir viendo cómo se desenvuelve, ¿no? En este caso también estaríamos en el mercado, lo podemos poner aquí y vamos a ir viendo cómo se desenvuelve, ¿no? Fijaros que pues en este caso, pues dependiendo, no sé cómo trabajan los cierres parciales en un ratio de 1 a 20, ya os digo, pero principalmente es muy complicado, chicos, yo lo digo de corazón, que te dé el mercado un ratio de 1 a 20. Es bastante complicado porque al final, como decía nuestro amigo ChatGPT, tiene que ser que a partir de este punto nos dé un movimiento muy prolongado. Es decir, sabéis que el mercado lo mueven las instituciones van a hacer lo posible, sobre todo para neutralizar la mayor cantidad de dinero que hay en el mercado. Por lo tanto, al final van a intentar neutralizar de extremo a extremo la gran mayoría de veces para poder, en este caso, pues ganar ellos, ¿no? Y sí, como has visto, al final es decisión tuya buscar unos ratios u otros, ¿no? Nosotros a nuestros alumnos principalmente buscamos la consistencia y sobre todo la estabilidad mental. Es decir, una persona, el hecho de aguantar de cada 100, 90 operaciones en pérdida psicológicamente es muy duro. ¿Y qué quiere decir esto? Que es muy complicado seguir aplicando la estrategia cuando tú únicamente estás viendo pérdidas. Por ello nosotros nos basamos en una estrategia mucho más accesible, con un win rate, en este caso de un 60%. ¿Y qué quiere decir? Que cada 10 operaciones yo voy a estar ganando 6 y 4 voy a perder. Psicológicamente esto es muy accesible, ¿no? Porque al final somos conscientes de que tenemos que perder, pero vamos a ganar más, ¿no? Y en este caso, tener un win rate de un 60% con un ratio de un 3 a 1 es más
que rentable. Al final nosotros lo que buscamos es la consistencia y no tomar una operación y que esa operación me vendan el paradigma o me vendan pues la ilusión de que con una operación voy a hacer un 20%, ¿no? Eso al final no es consistente a lo largo del tiempo, ya que se da muy pocas veces, no digo que es imposible, sino que es muy poco probable. Entonces eso lleva a tomar decisiones que realmente no están asociadas con nuestra estrategia, ¿no? Por lo tanto, estoy aquí para enseñarte un poquito la realidad y que en función de esa realidad y de esa información puedas tomar decisiones, ¿no? Al final yo cuento un poquito lo que yo aplico, lo que me funciona y a partir de ello pues quiero compartirlo. Por lo tanto, ahora es tu momento realmente de decidir a qué lado te quieres decantar, sino buscar un ratio 1:20 y en este caso pues perder el 90% de las operaciones o buscar un 3:1 y principalmente ganar el 60% de las operaciones. Así que sin más allá, te agradezco de corazón una vez más estar por aquí. Te invito a que te suscribas, a que sigas viendo este contenido de gran valor y sobre todo que te unas a nuestra comunidad donde pasamos análisis y un montón de información totalmente gratis. Así que sin más allá, nos vemos en el próximo vídeo.